El Ensila Lumeno Mentielvo, bienvenidos a Magos y Medianos, el único canal donde en cuanto eres un poquito diferente, ya te tachan como la oveja negra de la familia. Hombre, es verdad que robar anillos del Señor Oscuro y meter a tu primo en una jaula con una serpiente, pues tampoco ayuda. Empezamos este 2023 hablando sobre las vidas de los Númenóreanos. Bueno, ya sabéis que la isla de Númenor es la parte del Legendarium o una de las partes del Legendarium de Tolkien que más me gusta. Tengo como un fetiche con esa parte concreta de la historia. E hice un vídeo hace tiempo contando la historia del hundimiento de la isla de Númenor. La causa principal de la caída en desgracia y el hundimiento de la isla fue la cuestión de la longevidad y la mortalidad. A colación de esto me ha parecido muy interesante traer al canal un texto, varios textos que están recogidos en La naturaleza de la Tierra Media, donde Tolkien nos cuenta detalladamente, tan detalladamente como solo un sociópata de la subcreación puede hacer, cómo era el transcurrir de los años para un númenoreano medio. Bueno, decir númenoreano medio igual es decir mucho, porque ya sabéis que a Tolkien le interesaban especialmente las casas reales y las familias nobles, que por pertenecer a la línea de Elros gozaban de algún privilegio que otro más que los númenoreanos corrientes en términos de longevidad. Bueno, ya comenté en mi primer vídeo sobre la isla de Númenor que cuando termina la Guerra de la Cólera, los Edain les piden a los Valar larga vida y paz. La paz les fue entregada automáticamente, como ya contamos, y la cuestión de la larga vida fue llevada ante Eru por Manwë, porque solo Eru era capaz de tomar esa decisión, y al final se decidió que los númenoreanos gozarían de una vida 5 veces más larga que la de los hombres corrientes. Es decir, que vivirían entre 350 y 420 años de media. Que no está nada mal, vamos, yo firmaba. Elros fue un caso especial y vivió 500 años. Abandonó la vida de forma voluntaria cuando le llegó el cansancio o el deseo de partir. Como ya sabéis, Elros es el hermano mellizo de Elrond, ambos son hijos de Arendil, el medioelfo, y de Elwen, y por lo tanto son medioelfos ellos también. Y cuando llegaron a cierta edad, los Valar les ofrecieron la posibilidad de decidir si querían seguir siendo elfos o querían ser hombres mortales. Elrond decidió ser elfo, Elros decidió ser un hombre mortal y se convirtió en el primer rey de la isla de Númenor. Como hemos dicho, vivió 500 años y el resto entre 350 y 420 era lo habitual. Había diferencias entre individuos y familias, lógicamente, y la familia real en general solía llegar a unos 400 años sin ningún tipo de problema, cosa que no era muy habitual en el pueblo llano, pero también es verdad que a veces se emparentaban con la línea de Elros y de repente aparecía por ahí un nieto o un sobrino más longevo de lo normal. Vale, un matiz. Cuando habla de 400 años se refiere a 400 años en perfecto estado de salud. Y a partir de entonces empezaban a notar el cansancio o las ganas de partir. Era cuando se aferraban a la vida, cuando se negaban a partir, que vivían unos cuantos años más, pero ya en estado de senilidad y decrepitud, que fue lo que ocurrió a partir del rey Tar-Atanamir justo cuando Númenor entró en decadencia. Se rebelaron contra los elfos y los Valar, etc. Como ya comentamos en el vídeo anterior, esto de aferrarse a la vida llevaba como consecuencia la pérdida de la longevidad y de la capacidad de disfrutar de la vida. En contraposición, llevar una vida similar a la que llevaban los elfos aumentaba su longevidad y les permitía disfrutar más de la vida y de las cosas cotidianas. Y este comportamiento durante los primeros años de la fundación de la isla de Númenor fue precisamente lo que aumentó la longevidad de los númenoreanos. Y de alguna manera aquí Tolkien nos está hablando de una cuestión de virtud, puesto que los Valar son los que han otorgado a los Edain la capacidad de vivir más tiempo, el estar próximo a ellos y ser similares a los elfos, llevar una vida parecida y tener unas virtudes parecidas, es lo que hace que esa longevidad permanezca. Pero cuando te alejas de los Valar y te acercas a la sombra, pierdes de alguna manera esa capacidad especial, esa gracia que te han otorgado los Valar. Pero no solo pasa con los Edain, también le pasa a Melkor. A medida que pasa tiempo en la Tierra Media, como recordaréis que contamos en el Silmarillion, va perdiendo de alguna manera como su gran poder. Él había sido uno de los Valar más poderosos que había creado Eru y sin embargo va menguando a lo largo de la Primera Edad y como consecuencia de las guerras de Beleriand, de separarse de los Valar, de retar a Eru, etc. Vale, vamos al turrón. Para entender cómo funcionan los años de los númenoreanos, lo que hay que hacer es un sencillo cálculo.
Se coge la edad de un hombre normal, se le restan 20 y a esos 20 se le suma la diferencia de lo que ha quedado dividido entre 5. No habéis entendido nada, ya lo sé, ni yo tampoco lo entendí cuando lo leí la primera vez, pero esto se ve muy clarito en una tabla con cálculos, una tabla numérica, y os lo voy a enseñar en este clip. Vale, vamos a empezar con los cálculos y veréis que es muy sencillo. Se parte de los 20 años, como ya dijimos, y luego se coge la cifra, la edad del numenoreano, se le restan esos 20 años, se divide entre 5 y sumándolo a los 20 tenemos la edad... y sumándolo a los 20, ahora sí, tenemos la edad que tendría de manera práctica el numenoreano. Es decir, cuando un numenoreano tiene 25 años, en realidad es como si tuviese 21. Si alargamos la tabla, pues cuando tiene 50 es como si tuviese 26, cuando tiene 75 es como si tuviese 31, cuando cumple 100 años en realidad se siente como si tuviese 36. Vamos, que estos tíos vivían fenomenal. Recordamos el cálculo, que es súper fácil, se parte de 20... Esos 20, a la edad que tiene realmente se le quitan esos 20, se divide entre 5 y eso se suma a los 20 años. Pues fácil y sencillo. Vale, esto en cuanto al número. Y ahora vamos al desarrollo de su vida, que es lo verdaderamente importante. Hasta los 7 años eran como hombres corrientes, es decir, tú no podías distinguir a un niño de los Edain de un niño de los hombres mortales condenados a morir durante los primeros 7 años de vida. Pero a partir de los 7 años eso iba exponencialmente creciendo, de tal forma que cuando llegaban a los 20 años los numenoreanos eran mucho más listos, mucho más sabios, mucho más habilidosos y mucho más perfectos de lo que nunca serían los hombres corrientes. Lo que pasa es que cuando gozas de una mayor longevidad y una mayor capacidad, lo normal es que quieras saber mucho, leer mucho y aprender muchas cosas y empieces a dejar de lado algunas cuestiones como el matrimonio o la procreación, porque, en fin, tienes tiempo. Así que el deseo de casarse y tener hijos era menor en los numenoreanos, tanto en ellos como en ellas. Sí es verdad que lo consideraban algo natural y además eran monógamos. Compartían la creencia de que cuando te casabas lo hacías para siempre. Y ahora seguramente entenderéis mejor por qué el divorcio entre el rey Tar Aldarion y su esposa Erendis provocó un cataclismo brutal en la sociedad numenoreana de entonces, igual que lo provocó el divorcio entre Carlos de Inglaterra y la princesa Diana de Gales. Ojo, una cuestión importante a tener en cuenta, no todos los numenoreanos ni las numenoreanas sentían el deseo de casarse. Es decir, para ellos era algo natural, estaba muy bien, querían tener hijos, etc. Pero no era como obligatorio, no era que todos los numenoreanos estuvieran deseando encontrar al amor de su vida, al que unirse para siempre, y ellas tampoco. Con lo cual, desde ese punto de vista, la sociedad numenoreana era bastante moderna, bastante avanzada, porque si pensamos en la Tierra Media, pues siempre nos imaginamos como una fantasía medieval, por decirlo así a grosso modo, de forma burda, pero en realidad ellos eran mucho más avanzados en industria, en tecnología, en sabiduría, pero también en cómo se tomaban la vida. Vale, aunque no tenían prisa por tener hijos, cuando decidían que había llegado el momento de tenerlos, se concentraban en eso en cuerpo y alma y ya no podían hacer ninguna otra cosa. Y estoy pensando que los numenoreanos eran muy listos, pero solo podían acometer una tarea a la vez. Vamos, como todos los hombres. Nah, es broma. Ellas tampoco podían hacer ninguna otra cosa. Se dedicaban full time a la procreación y a la crianza. Ya ni leer, ni aprender cosas, ni artesanía, ni nada. Ya solo hijos. Porque además suponía un gran esfuerzo para ellos. Un gran consumo de energía, y me refiero a energía vital. ¿Os acordáis que en el caso de los elfos hablamos una vez que la procreación, el parto, la crianza de los hijos suponía como consumir un poco su fe, a su espíritu? Bueno, pues los numenoreanos son muy parecidos en eso. Cuando tenían hijos, para ellos lo ideal era que ambos progenitores viviesen juntos y estuviesen separados la menor cantidad de tiempo posible. Y desde luego, bajo ningún concepto, podían separarse antes de que el Churumbel cumpliese 7 años. O sea, eso mal. Tus hijos te necesitaban. Con lo cual, imaginaos, volvemos a la historia de Aldarion y Erendis. Ellos se separaron cuando Taran Calime era muy pequeña porque Aldarion le dio por salir por ahí a navegar y de excursión y tardó un montón en volver. Y eso, pues, imperdonable. Normalmente no tenían más de 4 hijos por matrimonio, que ya me parece bastante, porque además dejaban pasar mucho tiempo entre uno y otro. Los tenían entre los 50 y los 75 años, que viene a ser más o menos entre nuestros 26 y nuestros 31. El periodo fértil podía llegar hasta los 125 años o más o menos hasta los 41 años, pero es cierto que los numenoreanos evitaban tener hijos justo al final de su periodo fértil, seguramente porque sabían que iba a ser súper cansado. Las mujeres se casaban normalmente entre los 40 y los 45 años y nunca antes de los 20. Se consideraba también que casarse más allá de los 95, que eran 35 aproximadamente, pues no estaba muy bien. Erendis se casó más mayor.
Los hombres se casaban a los 95, más o menos, nunca antes de los 45 y como máximo a los 120 años. El linaje de la línea de Elros, esto podía extenderse unos cuantos años más. Y aquí es donde está el problema realmente del cuento de Aldarion y Erendis. Aldarion, como rey, era descendiente de la línea de Elros y Erendis no. Por lo tanto, esos tramos de edad que les separaban, esa diferencia de longevidad, para ellos suponía mucho a la hora de tomar decisiones. Y por eso, como consecuencia de su divorcio, Tar Aldarion cambió las leyes y permitió no solo que gobernase el primogénito, aunque fuese mujer, sino que también decretó que nadie de la familia real podía casarse nunca con una persona que no fuese descendiente de la línea de Elros. Y en realidad algo de razón tenía, porque es verdad que te lees el cuento de Aldarion y Erendis y comparándolo con todo lo que os acabo de contar es casi como un manual de todo lo que no hay que hacer en la sociedad númenóreana. Como he dicho, eran monógamos por ley y por tradición. Al haber rechazado la sombra durante la primera edad, los Sedain habían recibido esta gracia que les hacía próximos a los Valar y muy semejantes a los elfos. Por lo tanto, eran poco inclinados a la lujuria, la codicia, la avaricia, el odio y la corrupción. ¿Se permitían los segundos matrimonios? Sí, siempre y cuando el cónyuge hubiese fallecido joven y el superviviente todavía estuviese en edad fértil y tuviese la necesidad de reproducirse. Pero esto era poco habitual. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Porque los númenóreanos en ese momento, amigos míos, eran maravillosos. Durante los primeros años de la isla era muy difícil que los númenóreanos sufriesen accidentes o enfermedades porque tenían un absoluto control de su cuerpo, manejaban las herramientas fenomenal, tenían como una especie de sentido arácnido que les hacía anticiparse a los desastres y además todo en el entorno era amable con ellos porque lo habían traído los Valar para su deleite y gusto y vivían en paz y armonía con las mareas, con el viento, con los animales, con todo. Así que accidentes no, porque eran súper listos. Y enfermedades, pues si tenían la desgracia de contraerlas, se curaban mucho más rápido y con mucha más facilidad que los hombres normales. Es decir, no eran elfos, pero estaban muy muy cerquita. De los creadores de los odiosos elfos perfectos llegan los númenóreanos impecables. ¿Eran perfectos entonces? No. Tenían una debilidad, el orgullo. Y yo creo que era un poco como su pecado capital, es decir, como que siempre estuvo ahí un poquito latente. Y de hecho, ese orgullo fue el agujerito por el que entró la sombra. Y por eso abandonaron su virtud y, en consecuencia, se redujo su longevidad. Los mares se rebelaron contra ellos y cada vez era más difícil que los barcos númenóreanos llegasen a puerto. Empezaron a tratar muy mal a los hombres de las colonias porque se convirtieron en corruptos, avariciosos y violentos. Y por supuesto, perdieron su brillantez y su capacidad mental de antaño por esa necesidad de aferrarse a la vida hasta su decrepitud. Y es una pena, porque eran un pueblo to die for. Pero, por otra parte, esto les hace mucho más interesantes. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes a la Tierra Media. Y si te apetece que haga más vídeos sobre los númenóreanos, hay material de sobra, así que me lo puedes poner en los comentarios. También te dejo en la descripción del vídeo nuestra página de Patreon para que veas las cosas tan chulas que hacemos para nuestros mecenas. Gimle Narsubel, Nimri Minalse, Batancada Adunada. Como ya comentamos en el vídeo anterior, esto de aferrarse a la vida llevaba como consecuencia pérdida de longevidad. ¿Y qué más? Como ya comentamos en el vídeo anterior, esto de aferrarse a la vida llevaba como consecuencia pérdida de longevidad y esto de aferrarse a la vida llevaba como consecuencia ¿qué llevaba? Odio esta frase. No puede ser. Ups. Vaya por Dios. Y de la capacidad de disfrutar de la vida. Toma ya.